Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 217. Dice así: perfeccionando en la habilidad. No para de recibir aquellas llamadas telefónicas provenientes de líderes de iglesia. Venían de muy diferentes partes de la iglesia y eran siempre prolongadas y todas querían saber esto. ¿Cómo es que tanta gente de afuera de la iglesia acude al curso? Exactamente, ¿qué es alfa? ¿Cómo se hace alfa? Pensé que quizás la mejor solución era reunirlos en un salón y contárselos a todos a la vez. Como resultado, organizamos nuestra primera conferencia alfa en mayo de 1993. Para nuestra sorpresa asistieron 1000 líderes de iglesia. Yo era relativamente nuevo en el ministerio cristiano y me sentí extremadamente intimidado ante aquel millar de líderes, entre quienes había un gran número con mucha más experiencia en el ministerio que yo. Las palabras del apóstol Pablo parecían resumir exactamente cómo me sentía. Se las leí a los asistentes al inicio de la conferencia. Así que, hermanos, cuando yo fui a ustedes para anunciarles el ministerio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, porque me propuse no saber nada entre ustedes sino a Jesucristo y a Él crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad, con temor y con mucho temblor. Ni mi mensaje ni mi predicción fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder, que está en 1 Corintios 2, del 1 al 5. Pensé que una vez que hubiera explicado alfa, aquel grupo de líderes de la iglesia ya no tendría que hacerlo nunca más. Pero de hecho, para cuando terminó la conferencia ya habíamos recibido varias invitaciones para hacer más conferencias. A lo largo de los años hemos hecho cientos de conferencias. En cada una de ellas empiezo leyendo 1 Corintios 2, del 1 al 5. Siempre refleja lo que siento. Siempre me siento nervioso. Siempre hay un elemento de debilidad y temor y mucho temblor. Pero doy gracias a Dios porque no depende de palabras sabias ni de persuasivas, sino de la demostración del poder del Espíritu Santo. Y el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, que está en segundo libro de Corintios 12, 9. La debilidad, el miedo y el temblor tienen un lado bueno, pero también tienen uno malo. En los pasajes de hoy vemos tanto el lado bueno, el malo de la debilidad, como el malo de la debilidad, el miedo y el temblor. Ahora vamos a leer Salmos 91, del 1 al 8. Dice así, Salmo 91. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaró lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a las catástrofes que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, y aunque mueran 10.000 a tu diestra, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Primer punto, miedo y fe. No temerás. Escribe el salmista, dando la respuesta al miedo. Entiendo que el mal sentido de la palabra escribe así: no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. La respuesta al miedo es una relación estrecha con el Señor, la de quien permanece al abrigo del Altísimo y se acoge a la sombra del Todopoderoso. La confianza en Dios es lo opuesto al miedo. Hay una fuerte conexión entre lo que piensas y lo que dices. Lo que piensas brota en forma de tus palabras, pero también tus palabras pueden afectar a tu pensamiento. Lo que dices a Dios puede cambiar tu manera de pensar. El salmista nos dice que
proclamemos en alto la bondad del Señor. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Él promete rescatarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. El miedo puede destruir tu capacidad de disfrutar el presente. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y al hacerlo te liberó del miedo y de la muerte y los miedos asociados a la misma. Bajo sus alas hallarás refugio. No tienes que temer acerca del futuro y puedes disfrutar el presente sin miedo. Ahora vamos a hacer una pequeña oración. Señor, gracias porque puedo morar en tu refugio y descansar bajo tu sombra. Hoy te digo, eres mi refugio y mi fortaleza, en ti confío. Ahora vamos a leer Primera de Corintios 1, del 18 al 31. Dice así, la sabiduría de Dios. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vemos en camino a la salvación sabemos que el poder mismo de Dios, como dicen las escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos o a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera. Pero por medio de la sabiduría humana usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o todos poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los todopoderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos, y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Ahora vamos a leer primer libro de Corintios 2, del 1 al 5. Pablo y su mensaje de sabiduría. Amados hermanos, la primera vez que los visité no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios, pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes con debilidad, con timidez y con temblor, y mi mensaje y mi predicción fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Segundo punto, poder en la debilidad. El apóstol escribe que temblaba de miedo, se sentía totalmente inadecuado para la tarea a la que Dios le había llamado, pero en palabras de Ted Spencer, el mensaje salió de mí de todas maneras. El Espíritu y el poder de Dios lo hicieron. La debilidad moral y la cobardía no son virtudes. Pero como vemos en este pasaje hay un lado bueno en la debilidad, el miedo y el temblor. Dios pone las cosas al revés. La cruz puso las cosas al revés. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Jesús murió como un criminal de Estado.
en un instrumento de tortura romano, sufriendo una muerte reservada a los más degradados y los más despreciados de la sociedad romana. Durante los primeros 100 años, la cruz no fue el símbolo del cristianismo porque significaba debilidad, humillación y derrota. En aquel tiempo, Corinto era el centro intelectual del mundo. Era un lugar de gente que debatía, profesores, itinerantes, docentes y filósofos, donde la mente y el intelecto eran muy estimados. El mensaje del evangelio que proclamamos parece la mayor necedad para la gente muy intelectual. Que Jesús muriendo en una cruz hace 2000 años pueda transformar tu vida parece locura para los intelectuales. Y es una piedra de tropiezo, incluso para mucha gente religiosa. Pero este simple mensaje salva a aquellos que creen. Dios en su sabio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Cuando miramos a nuestro alrededor podemos ver que sigue siendo verdad hoy en día. De los que están en la iglesia, no muchos son los más brillantes ni los mejores, no muchos son influyentes ni provienen de las familias de noble cuna, pero sigue siendo verdad que hoy Dios escoge lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. No te avergüences de proclamar un mensaje muy simple que a los ojos de mucha gente parece necedad. No hace falta intentar camuflarlo con gran elocuencia y sabiduría. Céntrate en el mensaje de Jesucristo y este crucificado. Como traduce Eugene Peterson, lo mantengo deliberadamente llano y sencillo. Primero Jesús y quién es Él. Después Jesús y lo que hizo Jesús crucificado. Es normal experimentar debilidad, temor y mucho temblor. Lo que importa no es si usas gran elocuencia y sabiduría, sino la demostración del poder del Espíritu Santo. Y su poder se perfecciona en nuestra debilidad con frecuencia. Solo cuando nos sentimos débiles nos prestamos a depender completamente de Dios. Pablo era totalmente dependiente que el Espíritu Santo hablara a través de él. Por más inadecuado que te sientas, si pides al Espíritu Santo que hable por medio de ti, así lo hará. Ahora vamos a hacer una pequeña oración. Señor, gracias por el mensaje de Jesús y su crucifixión, que es el poder de Dios. Gracias porque no necesito elocuencia o sabiduría superior, aunque hable en debilidad y miedo, con mucho temblor. Oro para que acompañes la predicación del mensaje con una demostración del poder del Espíritu. Ahora vamos a leer primer libro de Crónicas 19. David derrota a los amonitas. Después de un tiempo murió Nahas, rey de los amonitas, y su hijo Hanún subió al trono. David dijo: le mostraré lealtad a Hanún, porque su padre Nahas siempre me fue leal. Entonces David envió mensajeros a Hanún para expresarle sus condolencias por la muerte de su padre. Pero cuando los embajadores de David llegaron a la tierra de Amón, los comandantes amonitas le dijeron a Hanún: ¿realmente cree que estos hombres vienen para honrar a su padre? No, David los ha enviado a espiar la tierra para luego venir y conquistarla. Entonces Hanún tomó presos a los embajadores de David, les afeitó la barba, les cortó los mantos a la altura de las nalgas y los envió avergonzados de regreso a David. Cuando llegó a oídos de David lo que les había sucedido a sus hombres, envió mensajeros para decirles: quédense en Jericó hasta que les crezca la barba y luego regresen, pues se sentían muy avergonzados de su aspecto. Cuando el pueblo de Amón se dio cuenta de que tan seriamente había provocado el enojo de David, Hanún y los amonitas enviaron 34 toneladas de plata para contratar carros de guerra y sus conductores de Harán Najerín, de Harán Maca y de Soba. También contrataron 32,000 carros de guerra y lograron el apoyo del rey de Maca
y su ejército. Estas fuerzas acompañaron en Medeba, donde se les unieron las tropas amonitas que Hanún había reclutado de sus propias ciudades. Cuando David se enteró, envió a Joab con todos sus guerreros a pelear contra ellos. Las tropas amonitas se pusieron en pie de guerra a la entrada de la ciudad, mientras los otros reyes tomaron posiciones para pelear a campo abierto. Cuando Joab vio que tendría que luchar tanto por el frente como por la retaguardia, eligió a alguno de las tropas selectas israelitas y las puso bajo su propio mando para luchar contra los arameos a campo abierto. Dejó el resto del ejército bajo el mando de su hermano Abisai, quien atacaría a los amonitas. Si los arameos son demasiado fuertes para mí, entonces ven en mi ayuda, le dijo Joab a su hermano. Y si los amonitas son demasiado fuertes para ti, te ayudaré, sé valiente. Luchemos con valor por nuestro pueblo y por la ciudad de nuestro Dios, y que se haga la voluntad del Señor. Cuando Joab y sus tropas atacaron, los arameos comenzaron a huir. Al ver que los arameos corrían, los amonitas también huyeron de Abisai y retrocedieron a la ciudad. Así que Joab regresó a Jerusalén. Al darse cuenta los arameos de que no podían contra Israel, enviaron mensajeros para pedir tropas adicionales arameas del otro lado del río Éufrates. Estas tropas estaban bajo el mando de Saboc, el comandante de las fuerzas de Hadajer. Cuando David oyó lo que sucedía, movilizó a todo Israel, cruzó el río Jordán y puso a sus hombres en formación de batalla. Luego entró en combate con los arameos y ellos lucharon contra él, pero nuevamente los arameos huyeron de los israelitas. Esta vez las fuerzas de David mataron a 7,000 conductores de carros de guerra y a 40,000 soldados de infantería, entre estos a Sobat, el comandante del ejército. Cuando los aliados de Hadajer vieron que Israel los había derrotado, se rindieron a David y se convirtieron en sus súbditos. Después de esto, los arameos nunca más quisieron ayudar a los amonitas. Primer libro de Crónicas 20. David conquista a Rabat. En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, Joab dirigió al ejército en una serie de ataques exitosos contra la tierra de los amonitas. Durante esas operaciones sitió la ciudad de Rabat, la atacó y la destruyó. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Entonces David fue a Rabat y quitó la corona de la cabeza del rey y la colocaron sobre la de él. La corona estaba hecha de oro con gemas incrustadas y David descubrió que pesaba 34 kilos. Además, David se llevó un enorme botín de la ciudad. También hizo esclavos a los habitantes de Rabat y los forzó a trabajar con sierras, picos y hachas de hierro. Así trató David a la gente de todas las ciudades amonitas. Luego David regresó a Jerusalén con todo el ejército. Batalla contra gigantes filisteos. Después de esto se desató la guerra contra los filisteos de Gezer. Mientras peleaban, Sibecaí de Husa mató a Safat, un descendiente de los gigantes, y así fueron sometidos los filisteos. Durante otra batalla contra los filisteos, el Mahán, hijo de Jair, mató a Lahmit, el hermano de Goliat de Gat. El asta de la lanza de Lahmit era tan gruesa como un rodillo de telar. En otra batalla contra los filisteos de Gat, se enfrentaron contra un hombre enorme que tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie, 24 dedos en total, que era también descendiente de los gigantes. Pero cuando desafió a los israelitas y se mofó de ellos, los mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos filisteos eran descendientes de los gigantes de Gat, pero David y sus guerreros los mataron. Ahora vamos a leer Primera de Crónicas 21. David hace un censo. Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. De modo que David les dijo a Joab y a los comandantes del ejército: hagan un censo de todo el pueblo de Israel, desde Beerseba en el sur hasta Dan en el norte, y tráiganme un uniforme para que yo sepa cuántos son. Pero Joab respondió: que el Señor multiplique el número de su pueblo 100 veces. Pero ¿por qué, mi señor el rey, quiere usted hacer tal cosa? ¿Acaso no son todos servidores suyos?
¿Por qué hará que Israel caiga en un pecado? Sin embargo, el rey insistió en que levantaran el censo, así que Joab viajó por todo Israel para contar el pueblo. Luego regresó a Jerusalén y le informó a David el número de personas. Había en todo Israel 1.100.000 guerreros que podían manejar una espada y 470.000 en Judá, pero Joab no incluyó a las tribus de Leví y Benjamín en el censo, porque estaba muy afligida por lo que el rey les había ordenado hacer, juicio por el pecado de David. Dios se disgustó mucho por el censo y castigó a Israel por haberle levantado. Entonces David le dijo a Dios: he pecado grandemente al haber hecho el censo, te ruego que perdones mi culpa por haber cometido esta tontería. Entonces el Señor le habló a Gad, el vidente de David, y le dio este mensaje: ve y dile a David, esto dice el Señor, te doy 3 opciones, escoge uno de estos castigos y yo te lo impondré. De modo que Gad fue a ver a David y le dijo: estas son las opciones que el Señor te da. Puedes elegir entre 3 años de hambre, 3 meses de destrucción a espada de tus enemigos, o 3 días de una terrible plaga, durante la cual el ángel del Señor traerá devastación por toda la tierra de Israel. Decide y dime qué respuesta debo darle al Señor, quien me envió. Estoy en una situación desesperada, le respondió David a Gad. Mejor que caiga yo en las manos del Señor, porque su misericordia es muy grande, y que no caiga yo en manos humanas. Por lo tanto, el Señor mandó una plaga sobre Israel, y como consecuencia murieron 70.000 personas. Además, Dios envió un ángel para destruir a Jerusalén. Sin embargo, en el momento que el ángel se disponía a destruirla, el Señor desistió y le dijo al ángel de la muerte: detente, ya es suficiente. Y en ese momento el ángel del Señor estaba de pie junto al campo de trillar de Araúna del Jebuseo. David levantó la vista y vio que el ángel del Señor estaba entre el cielo y la tierra, con su espada desenvainada, extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los líderes de Israel se pusieron tela áspera en señal de su profunda angustia y cayeron rostro a tierra. David le dijo a Dios: soy yo quien pidió el censo, soy yo el que pecó e hizo el mal, pero estas personas son tan inocentes como ovejas. ¿Qué han hecho? Oh Señor, mi Dios, que tu enojo caiga sobre mí y mi familia, pero no destruyas a tu pueblo. David edifica un altar. Entonces el ángel del Señor le dijo a Gad que diera instrucciones a David para que subiera y edificara un altar al Señor en el campo de trillar. Subió para hacer lo que el Señor le había ordenado por medio de Gad. Mientras Aurana trillaba el trigo, miró hacia atrás y vio el ángel. Los 4 hijos de Aurana que estaban con él huyeron y se escondieron. Cuando Aurana vio que se acercaba, David salió del campo de trillar y se inclinó ante David, rostro en tierra. David le dijo a Aurana: permíteme comprarte este campo de trillar por el precio total, así podré edificar allí un altar al Señor para que detenga la plaga. Tómelo, mi señor el rey, y úselo como usted quiera, respondió Aurana a David. Yo le daré los bueyes para las ofrendas quemadas y los tablones de trillar como leña para hacer un fuego sobre el altar, y también le daré el trigo para la ofrenda de cereales, se lo daré todo. Pero el rey le respondió a Aurana: no, insisto en comprarlo por el precio total, no tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor, no presentaré ofrendas quemadas que no me hayan costado nada. Así que David le dio a Aurana 600 piezas de oro en pago por el campo de trillar. Allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando David oró al Señor, le contestó enviando fuego desde el cielo para quemar la ofrenda sobre el altar. Luego el Señor le habló al ángel, quien envainó la espada. Cuando David vio que el Señor había contestado su oración, ofreció sacrificio allí, en el campo de trillar de Aurana. En ese tiempo el tabernáculo del Señor y el altar de las ofrendas quemadas que Moisés había hecho en el desierto estaban situadas en el lugar de culto en Gabaón, pero David no pudo ir allí para consultar a Dios porque quedó aterrado a causa de la espada desvainada del ángel del Señor.
Ahora vamos a leer Primera de Crónicas 22:1. Luego David dijo: este será el sitio del templo del Señor Dios y el lugar del altar de las ofrendas quemadas a Israel. Punto número 3. Temor y temblor. El temor y temblor ante Dios no siempre es algo malo, de hecho en ocasiones es lo adecuado. El cronista lo deja claro de una manera en la que la narración más temprana lo hizo. Fue Satanás quien indujo a David a hacer un censo. Joab trató de persuadir a David para que no lo hiciera, pero David dio orden de hacerlo y Dios también lo consideró la orden como algo malo. No es muy claro por qué aquel fue un pecado tan importante, pero obviamente lo fue porque David le dijo a Dios: he cometido un pecado muy grande al hacer este censo. Le he actuado como un necio, yo te ruego que perdone la maldad de tu siervo. Con lo que parece ser temor y temblor, le dice: estoy en un grave aprieto. Ahora bien, es predecible que caiga yo en manos del Señor, pues su bondad es muy grande. Cuando acude a ofrecer un sacrificio a Dios, dice: eso no puede ser. No tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor, ni le ofreceré un holocausto que nada me cueste. Te lo compraré todo por un verdadero precio. Clamó al Señor y éste respondió con fuego del cielo. Ahora vamos a hacer una pequeña oración. Señor, me presento a ti hoy en mi debilidad y con mucho temblor. Te pido que tu poder sea perfeccionado en mi debilidad, que está en 2 Corintios 12:9. Pipa añade, 1 Corintios 1:21. Más bien, Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo Dios ha elegido para avergonzar a lo fuerte. Definitivamente yo encajo en la categoría de los débiles y los necios. Gracias, Señor, por haberme escogido. Y recuerda que este podcast está hecho por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres, y el que le dio vida a este podcast fue Jesús David Rodríguez Rojas.